Imagina que, en el momento menos esperado, descubres un tesoro oculto, algo que cambia tu vida para siempre. Desde un busto olvidado sirviendo como tope de puerta, hasta una pintura perdida en la basura, estos hallazgos sorprendentes han dejado a personas comunes con fortunas inimaginables. ¿Te imaginas encontrar una obra de arte de siglos de antigüedad, un cómic valioso escondido en el sótano o incluso $1 millón enterrado en tu propio patio trasero? En este video, te llevaremos a través de historias impresionantes de descubrimientos que parecen sacados de una película, pero que son completamente reales. Prepárate para asombrarte con estos tesoros inesperados, donde lo ordinario se convierte en extraordinario y cada objeto olvidado revela secretos que pocos pueden imaginar. No querrás perderte estos sorprendentes hallazgos. El busto de Sir John Gordon. Imagina que estás paseando por un polígono industrial en Escocia, buscando nada más que el rastro del tiempo, cuando de repente te topas con una estatua de mármol olvidada, sirviendo como tope de puerta en un rincón polvoriento. Eso fue exactamente lo que sucedió en 1998, cuando Maxine Smith, una concejala local, descubrió el busto de Sir John Gordon, una pieza creada por el célebre artista francés Edme Bouchardon en 1728. Aunque el busto había pasado desapercibido durante décadas, sirviendo como un simple objeto utilitario en un almacén industrial, la astucia de Smith lo convirtió en una de las obras de arte más importantes de Escocia en los últimos tiempos. El descubrimiento de esta pieza no solo reveló la extraordinaria habilidad de Bouchardon, sino que también abrió un nuevo capítulo para el reconocimiento de su legado artístico. Al ser sometido a una evaluación, el busto fue valorado en $1.900.000, un valor que lo situaba entre las grandes piezas de arte mundial. La noticia de su hallazgo no solo fascinó a los coleccionistas y expertos en arte, sino que también revitalizó el interés por la escultura del siglo XVIII. El busto de Sir John Gordon, que representa al terrateniente escocés y miembro del Parlamento de las Tierras Altas, se convirtió en un símbolo de la relevancia histórica de las obras olvidadas. Su restauración y exhibición en el Museo y Galería de Arte de Inverness permitió a los visitantes no solo admirar la destreza del escultor francés, sino también entender el contexto social y político de la época. El retrato de Martha de Florian. En el año 2010, un apartamento parisino que había permanecido intacto durante más de 70 años fue redescubierto. Este apartamento había quedado como una cápsula del tiempo después de que Martha de Florian, su dueña, huyera al sur de Francia durante la ocupación nazi. Lo que parecía ser un simple espacio olvidado, en realidad albergaba una pieza de arte invaluable. Entre los objetos y recuerdos de una vida que ya parecía perdida, se encontró un retrato realizado por Giovanni Boldini en 1898. Este retrato de Martha, que había permanecido en silencio durante más de 7 décadas, se transformó en un hallazgo monumental. Inicialmente, el retrato fue valorado en $400.000, pero la historia detrás de la obra y su conexión con la vida de Martha añadieron una capa de misterio y fascinación que elevó su valor. En el año 2014, el retrato fue subastado por la impresionante suma de $2.900.000, un precio que no solo reflejaba el valor de la pintura en sí, sino también el contexto histórico que rodeaba a Martha de Florian y su época. Este hallazgo reavivó el interés por la obra de Boldini, quien se destacó por su estilo único y su habilidad para capturar la esencia de sus sujetos, con una delicadeza y un realismo inigualables. El redescubrimiento del apartamento y del retrato de Martha no solo abrió una ventana al pasado, sino que también reveló una historia olvidada de glamour, pasión y peligro en tiempos de guerra. El retrato, en lugar de ser solo una obra de arte, se convirtió en un símbolo de la resistencia y la memoria histórica, un recordatorio de las vidas que se vieron truncadas por la guerra, pero que de alguna manera, a través del arte, logran trascender el tiempo. La pintura de Rufino Tamayo en la basura. En el año 2003, Elizabeth Gibson vivía una vida común hasta que un hallazgo inesperado cambió todo su destino. Mientras caminaba por las calles de Nueva York, se encontró con algo que muchos habrían considerado simplemente basura, una pintura desechada, tirada entre objetos olvidados. Sin embargo, lo que parecía un trozo de desperdicio resultó ser una obra de gran valor, una pintura abstracta del reconocido artista mexicano, Rufino Tamayo,
robada en 1989. La obra había sido descartada sin consideración, perdida en el tiempo, como si no tuviera ningún valor. Pero para Gibson, esa pintura representaba una oportunidad única. Tras investigar y restaurar la pintura, el hallazgo se convirtió en una pieza invaluable, vendiéndose finalmente por más de $1 millón. Este redescubrimiento no solo subrayó el valor del arte que a menudo se pasa por alto, sino que también puso de manifiesto las sorpresas que el mundo del coleccionismo y el arte pueden ofrecer, a menudo en los lugares más inesperados. Lo que parecía ser un objeto sin importancia, una obra robada y olvidada, se transformó en un tesoro que reavivó el legado de Tamayo. El hecho de que una pieza de arte tan significativa pudiera ser encontrada en la basura nos recuerda que el valor de una obra no siempre se mide por su apariencia o su estado en el momento de su descubrimiento, sino por el contexto histórico y cultural que lleva consigo. Además, esta historia invita a reflexionar sobre la fragilidad de las obras de arte, que pueden desaparecer y ser olvidadas, solo para resurgir y reclamar su lugar en el mundo de los grandes maestros. La copia de Kid Icarus en el ático. En el año 2019, Scott Amos decidió finalmente limpiar el ático de su casa, algo que había postergado por años. Sin saberlo, lo que parecía una tarea aburrida y rutinaria le deparaba una de las sorpresas más grandes de su vida. Mientras revisaba cajas viejas, encontró una copia sin abrir del videojuego clásico Kid Icarus, lanzado en 1987. Este juego, que había sido comprado por $38, había permanecido sellado y olvidado durante más de 3 décadas. Sin entender mucho de videojuegos y con la mente en otras cosas, Scott dejó la caja en la encimera de su cocina y consultó con algunos expertos para ver si valía la pena venderlo. Lo que comenzó como una simple curiosidad, pronto se convirtió en una historia sorprendente. Tras ser subastado, el videojuego alcanzó la asombrosa cifra de $9,000, mucho más de lo que Scott esperaba. Este hallazgo demostró que las piezas de la cultura pop, especialmente aquellas relacionadas con la nostalgia de los años 80 y 90, pueden convertirse en verdaderos tesoros para los coleccionistas, gracias a su rareza y su estado original. Lo que en su momento fue un regalo olvidado o una compra sin importancia, ahora se transformó en una pieza altamente valorada en el mundo de los videojuegos. Este descubrimiento subraya el valor que los objetos coleccionables pueden adquirir con el tiempo, especialmente aquellos que han sido conservados en perfectas condiciones. Los videojuegos, en particular, han visto un auge en su valor con el paso de los años, y este hallazgo de Kid Icarus no es más que un ejemplo de cómo lo ordinario se convierte en algo extraordinario con el paso del tiempo. El almacén de tarjetas deportivas en Detroit. En el año 2015, un equipo de exploradores urbanos en Detroit hizo un descubrimiento que dejaría boquiabiertos a muchos. Mientras investigaban un almacén abandonado, se toparon con algo que muchos solo habían visto en viejos álbumes o películas: millones de tarjetas deportivas de los años 80 y 90. Las cajas polvorientas estaban repletas de valiosas tarjetas de béisbol, hockey y otros deportes, algunas de ellas extremadamente raras. Algunas de estas tarjetas, como las de jugadores de las grandes ligas de béisbol, fueron valuadas en hasta $100,000, lo que convirtió a este hallazgo en un tesoro inesperado para el equipo de exploradores y coleccionistas por igual. Lo fascinante de este descubrimiento es que las tarjetas, que habían sido olvidadas en un rincón del almacén, representaban una pieza de la cultura deportiva de la época, y su valor solo se incrementó con el paso del tiempo. Las tarjetas, que en su momento fueron un artículo común, se habían convertido en reliquias valiosas. Algunas de las piezas más notables, como las tarjetas de jugadores emblemáticos de béisbol y hockey, alcanzaron precios elevados en subastas, mientras que otras representaban colecciones completas de equipos de los años 80 y 90. Este hallazgo no solo aportó una ganancia económica significativa, sino que también brindó una visión fascinante sobre cómo los objetos de nuestra cultura popular pueden adquirir un valor histórico con el tiempo. Las tarjetas deportivas, que alguna vez fueron simples recuerdos para los aficionados, se han convertido en valiosas piezas de colección. Además, este descubrimiento hizo resurgir el interés por la memorabilia deportiva, lo que llevó a muchos coleccionistas a revisar sus propias colecciones en busca de tesoros olvidados. El centavo raro de 1930 encontrado en una casa de acaparador. A veces,
Los hallazgos más extraordinarios ocurren en los lugares más inesperados. En el caso de una mujer que trabajaba en la limpieza de una casa de un acaparador, lo que parecía ser una tarea común, se convirtió en una aventura histórica. Mientras limpiaba un viejo y polvoriento hogar, encontró un centavo australiano de 1930 bajo una alfombra olvidada. Al principio, no parecía más que un simple objeto de baja importancia, pero cuando investigó su origen, descubrió que este centavo era un raro ejemplar de una edición limitada que solo había sido emitido en números muy reducidos durante la Gran Depresión. Este centavo, con una tirada de tan solo 1.500 ejemplares, fue evaluado en hasta $59,000, destacando su increíble rareza. Aunque la mujer inicialmente pensó que se trataba solo de una pieza común, el hallazgo subrayó cómo incluso los objetos más simples y pasados por alto pueden tener un valor histórico y monetario considerable. En este caso, lo que parecía ser una pieza insignificante se transformó en un tesoro de incalculable valor para los coleccionistas y expertos en monedas. Este descubrimiento también revela cómo los objetos de valor, especialmente en el mundo de la numismática, pueden ser olvidados durante años en lugares cotidianos. Lo que en su momento fue un simple centavo, pasó a ser un símbolo de una época, una pieza de historia que refleja no solo la economía de ese tiempo, sino también la escasez de recursos durante la crisis económica mundial. La historia de este centavo australiano destaca la importancia de no subestimar los objetos antiguos, ya que pueden contener más valor del que inicialmente parecen mostrar. La caja fuerte con tesoros enterrados en un patio en Staten Island. Matthew y María Colonna Emanuele nunca imaginaron que un simple día de jardinería cambiaría sus vidas para siempre. En el año 2011, mientras plantaban árboles en su patio trasero en Staten Island, algo inusual llamó su atención. Al remover la tierra, descubrieron una caja fuerte enterrada, oxidada y en apariencia olvidada por el tiempo. La curiosidad los llevó a abrirla, y al hacerlo, se encontraron con un tesoro que contenía dinero en efectivo, joyas, diamantes, oro y jade, con un valor total estimado en $52,000. Sin embargo, el verdadero giro de esta historia fue el descubrimiento de una nota en la caja que los guiaría a sus vecinos cercanos. Al interrogar a sus vecinos sobre el origen de la caja, Matthew y María descubrieron que los objetos en su interior pertenecían a una familia local que había sido víctima de un robo en 2011. Los vecinos, sorprendidos por el hallazgo, revelaron que los objetos habían sido robados por un criminal conocido en la comunidad, quien, según los rumores, era un ladrón experto en robos sigilosos. Con este conocimiento, los Emanuele decidieron hacer lo correcto y devolver el tesoro a sus legítimos dueños, lo que generó una profunda reflexión sobre la moralidad y la honestidad. El descubrimiento no solo fue un hallazgo increíble, sino también una lección sobre la integridad. La historia de este tesoro enterrado se convirtió en una leyenda local, despertando la admiración por el gesto de honestidad de la pareja. Además, el misterio detrás del ladrón ninja, el cual nunca fue capturado, añadió un aire de intriga y suspenso a este fascinante relato. Este hallazgo hizo que muchos en la comunidad reconsideraran la posibilidad de que tesoros olvidados o perdidos pudieran estar escondidos en sus propios patios o casas. La colección de cómics antiguos encontrada en el sótano. La historia de Michael Rohrer y su descubrimiento en el sótano de su tía abuela es un recordatorio de que lo que parece ser simplemente un rincón olvidado puede guardar un verdadero tesoro. En el año 2012, mientras limpiaba la casa de su difunta tía, Michael se encontró con una colección de 345 cómics antiguos que su tía nunca había mencionado. Al principio, estos cómics parecían solo un montón de revistas viejas, pero al revisarlos con más detenimiento, descubrió que entre ellos se encontraban ejemplares extremadamente raros, como el Detective Comics número 27, que marcaba la primera aparición de Batman, y el Action Comics número 1, que introdujo a Superman. El hallazgo se convirtió en una historia fascinante, ya que Michael pronto se dio cuenta de que lo que había encontrado en el sótano de su tía valía mucho más de lo que imaginaba. La colección, que había estado oculta durante décadas, fue subastada por la impresionante suma de $3,500,000. El Detective Comics número 27, con un precio de venta de $523,000, y el Action Comics número 1, que alcanzó los $299,000, fueron solo algunas de las piezas más destacadas de la colección.
Este descubrimiento no solo trajo una ganancia económica significativa, sino que también hizo que los coleccionistas y fanáticos de los cómics se entusiasmaran con el valor de estas reliquias de la cultura pop. Los cómics, que en su momento fueron simples publicaciones de entretenimiento, se convirtieron en arte apreciado, un testimonio del auge de los superhéroes en la cultura moderna. La historia de Michael también subraya la importancia de revisar lo que muchas veces consideramos irrelevante, ya que incluso en lo más ordinario se pueden hallar tesoros extraordinarios. El tesoro de Schroeder. En 1988, en la ciudad polaca de Środa Śląska, un obrero que trabajaba en la renovación de una central telefónica abandonada hizo un descubrimiento que cambiaría la historia de la región. Mientras realizaba su trabajo, chocó contra algo metálico, lo que al principio pensó que era chatarra o algún tipo de desecho, pero pronto se dio cuenta de que lo que había encontrado era un tesoro de monedas de oro, plata y otras joyas preciosas que databan del siglo XIV. Entre las piezas más destacadas se encontraba una corona de oro, lo que sorprendió a los arqueólogos e historiadores. Este tesoro, conocido como el tesoro de Schroeder, fue valorado en aproximadamente $6.900.000. El hallazgo no solo reveló una gran cantidad de artefactos valiosos, sino que también proporcionó un vistazo único a la historia medieval de Polonia. Las monedas, acuñadas en Praga, y la corona de oro, ayudaron a los investigadores a rastrear el tesoro hasta el emperador Carlos IV de la Casa de Luxemburgo. Según los expertos, las piezas habían sido empeñadas a un banquero judío de Schroeder, quien desapareció durante una plaga, dejando el tesoro oculto durante siglos. Este descubrimiento tuvo una gran repercusión histórica, ya que ofreció valiosa información sobre la economía medieval y las rutas comerciales de la época. Además, el tesoro de Schroeder desveló la riqueza cultural y económica de las tierras polacas durante el siglo XIV, al mismo tiempo que mostró cómo el paso del tiempo y el olvido pueden ocultar joyas que, al ser descubiertas, aportan un conocimiento invaluable sobre el pasado. La espada de la Edad de Bronce, encontrada en Irlanda del Norte. En 1965, un granjero en Irlanda del Norte se encontraba pescando tranquilamente en un río cuando, sin saberlo, se topó con una pieza histórica invaluable. Mientras arrastraba su red, encontró una espada oxidada que descartó rápidamente como una pieza sin importancia. La dejó en su caja de herramientas, olvidada en un viejo cobertizo. Sin embargo, más de 50 años después, en el año 2017, el granjero recordó el hallazgo mientras participaba en un proyecto arqueológico en la región. Al recuperar la espada y someterla a un análisis, se descubrió que era un artefacto de la Edad de Bronce, datado entre el 600 y el 800 a.C., lo que la convertía en un objeto extremadamente raro y valioso. La espada, que había permanecido en el olvido durante más de 5 décadas, era un testimonio de las antiguas prácticas bélicas y rituales de las comunidades de la Edad de Bronce en Irlanda. Los arqueólogos descubrieron que la espada había sido rota deliberadamente antes de ser depositada en el río, lo que sugiere que formaba parte de algún tipo de ritual o ceremonia. Este descubrimiento no solo enriqueció el conocimiento sobre la historia prehistórica de Irlanda, sino que también puso en evidencia la importancia de la preservación de los objetos antiguos, incluso aquellos que parecen carecer de valor en su momento. La espada fue entregada a un museo local, donde los arqueólogos pudieron estudiarla más a fondo y determinar que era un hallazgo muy poco común, dado que artefactos de este tipo solo se encuentran una vez cada 25 años. La historia de la espada de la Edad de Bronce subraya la importancia de no subestimar los objetos olvidados, ya que a veces las piezas más pequeñas y aparentemente insignificantes tienen el poder de revelar secretos profundos sobre las antiguas culturas que habitaron la región. Artefactos mayas en Nueva York. Nick DiMola, un especialista en eliminación de basura de Nueva York, nunca imaginó que un día encontraría un cofre del tesoro mientras vaciaba un apartamento en el barrio de Soho. En 1995, mientras trabajaba para una fundación sin fines de lucro, DiMola se topó con un barril antiguo que, aparentemente, solo contenía cosas sin valor. Sin embargo, cuando decidió abrirlo y revisarlo con más detalle, encontró un sorprendente hallazgo. Dentro del barril había estatuas y artefactos de arcilla, algunos de casi 2000 años de antigüedad. La sorpresa fue aún mayor cuando descubrió que los objetos provenían de la civilización maya, una de las culturas más fascinantes y complejas de Mesoamérica.
Entre los artefactos encontrados se encontraba un hacha de piedra de valor incalculable, que se cree que se utilizaba en sacrificios rituales mayas. Dimola, que inicialmente no tenía ningún conocimiento sobre arte maya, decidió llevar algunos de los objetos a un tasador para confirmar su autenticidad. El tasador, asombrado por el hallazgo, explicó que los artefactos tenían un valor de miles de dólares, y que el hacha de piedra, en particular, era una pieza extremadamente rara y significativa. El valor cultural de estos artefactos aumentó considerablemente al revelarse que pertenecían a una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo. Este hallazgo no solo aportó una considerable ganancia económica a Dimola, sino que también resaltó cómo el arte y los objetos antiguos pueden ser preservados durante siglos, ocultos en lugares inesperados. La historia de los artefactos mayas encontrados en Nueva York subraya la riqueza cultural que puede estar escondida en objetos cotidianos, a menudo ignorados o considerados sin valor. Además, este descubrimiento reveló el legado de la civilización maya, una cultura que dejó una huella perdurable en la historia de la humanidad. La colección secreta de autos clásicos en Michigan. En 1997, una familia en Michigan descubrió lo que parecía ser un rincón olvidado de la historia del automóvil. Mientras limpiaban una casa de un pariente fallecido, encontraron algo que no esperaban: una colección secreta de autos clásicos que había estado oculta durante más de 30 años. Entre los autos se encontraba un Ford Thunderbird de 1956, junto con otros vehículos clásicos que databan desde 1932 hasta los años 80. Los vehículos, que en su momento habían sido una simple colección personal, ahora representaban un tesoro de la industria automotriz. El valor de la colección fue asombroso. El Ford Thunderbird de 1956, que estaba dañado debido a un accidente, fue restaurado y vendido por más de $5,000. La colección completa, que incluía autos como un Chevrolet Silverado de 1987 y un Ford Modelo B de 1932, alcanzó la cifra de $300,000 en una subasta. Este descubrimiento no solo generó ganancias económicas para la familia, sino que también brindó una visión única sobre la evolución del diseño y la ingeniería automotriz a lo largo de las décadas. Este hallazgo subraya la fascinación y el valor perdurable de los autos clásicos, que no solo son considerados reliquias de la ingeniería, sino también objetos de coleccionista altamente valorados. La historia de la colección secreta de autos en Michigan destaca cómo un simple cambio de perspectiva puede revelar un mundo oculto de tesoros, esperando ser descubierto por aquellos dispuestos a explorar el pasado. Además, este descubrimiento hizo resurgir el interés por los autos clásicos y su restauración, lo que ha llevado a muchos entusiastas a reevaluar la historia de los vehículos y su impacto en la cultura moderna. Las obras de arte de Francis Hines encontradas en un granero. En el año 2017, un mecánico llamado Jared Whipple hizo un descubrimiento asombroso mientras realizaba un trabajo de reparación en una propiedad en Connecticut. Después de la muerte del artista expresionista abstracto Francis Hines, su vasta colección de obras de arte había quedado almacenada en un granero, olvidada por el mundo. Jared, quien inicialmente pensó que las piezas solo eran lienzos viejos y sin valor, pronto se dio cuenta de que había encontrado una de las colecciones más significativas de la carrera de Hines. El granero había sido el hogar de decenas de pinturas y dibujos que abarcaban toda la vida del artista, muchos de los cuales fueron valorados en miles de dólares. Entre las obras más destacadas se encontraba un lienzo fechado en 1961, que llevaba el nombre completo de Francis Matson Hines. Tras investigar la historia de la colección, Whipple obtuvo permiso de la familia de Hines para conservar las obras, lo que llevó a la preservación de la vida artística del pintor. Las piezas, que incluían pinturas valoradas entre $12,000 y $20,000 cada una y dibujos de hasta $4,500, fueron una representación de la evolución de Hines como artista y su conexión con el movimiento expresionista abstracto. El hallazgo no solo fue un golpe de suerte para Whipple, sino que también reavivó el interés por un artista cuya obra había sido en su mayoría ignorada por los grandes círculos del arte. La historia de Francis Hines y el redescubrimiento de su obra subrayan la importancia de no dejar que el arte se pierda en el olvido, ya que incluso las piezas menos apreciadas pueden contener un valor inmenso, tanto en lo económico como en lo cultural. Este hallazgo también reflejó el impacto que un artista puede tener en una comunidad
aunque su obra no siempre haya sido reconocida en su tiempo. La manta navajo del siglo XIX encontrada en California, Lauren Kritzer, residente de California, nunca imaginó que una simple visita a una feria de antigüedades cambiaría por completo su vida. Tras un accidente de coche en 1207, Kritzer vivía con un cheque de discapacidad de $200 al mes y su situación económica era complicada. Sin embargo, todo eso cambiaría cuando, en una feria de antigüedades, encontró una manta que a primera vista parecía una simple reliquia familiar. La manta era de estilo navajo, de un diseño intrincado, pero no parecía ser nada más que un objeto común. Pensó que podía ser algo que podría tener valor, pero nunca imaginó que en realidad se trataba de una pieza rara y muy buscada. Al darse cuenta de que podría tener algo significativo entre sus manos, Lauren llevó la manta a expertos en antigüedades. Fue entonces cuando descubrió que su valor era mucho mayor de lo que imaginaba. Este artefacto navajo, datado en el siglo XIX, fue valorado en $500,000. La manta, un ejemplo excepcional de la artesanía navaja, se vendió por la impresionante suma de $1,500,000 en una subasta, transformando por completo la vida de Kritzer. Lo que había sido una pieza olvidada en su armario, se convirtió en el boleto que la sacó de su difícil situación económica. Este hallazgo no solo subraya el valor de las reliquias familiares y el patrimonio cultural, sino también la importancia de reconocer el potencial oculto que pueden tener objetos aparentemente ordinarios. La manta navajo no solo representaba una pieza de gran valor monetario, sino que también se convirtió en un símbolo de la riqueza cultural y histórica de las tribus nativas americanas, cuya artesanía sigue siendo altamente apreciada hoy en día. Este descubrimiento le dio a Lauren una nueva oportunidad, demostrando cómo, a veces, los tesoros se encuentran en los lugares más inesperados.